Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Quedó completamente conformado el gabinete legal de Claudia Sheinbaum, que iniciará funciones el próximo 1 de octubre. Entre los nombramientos destacan el de Marcelo Ebrard al frente de Economía, Rosa Isela Rodríguez en Gobernación, Luz Helena González en Energía, Juan Ramón de la Fuente en la Cancillería y Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la Presidencia. Digamos que en la parte así política central, pues faltarían los titulares. Se supone que no tiene que ver con la política, pero ahora sí, estaría el tema del titular de la Defensa Nacional y de Marina, que pues estos serán anunciados en septiembre, de acuerdo con lo dicho por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ahí está un gabinete. Buenas noches. Buenas noches, Macario Schettino. Hola. Perdón, hola, buenas noches. Así andamos ya de gira. Entonces, aquí la pregunta, Macario, Ernesto, es un gabinete, hasta donde lo que conocemos, en donde estaríamos viendo la mano todavía de un presidente que insiste en mantener el cordón y el mecanismo de control, o pues es lo que tiene que hacer una presidenta electa hasta que no tiene la totalidad del mando. Y uno se preguntaría, ¿cambiarán las cosas a partir de octubre? Bueno, primero yo no encuentro ninguna razón por la cual debía estar nombrando a los secretarios con tanta antelación, no le veo ningún sentido. En los viejos tiempos el gabinete se anunciaba el día anterior para que tomaran posesión, porque pues ahorita tienes 2 secretarios de Economía, el nombrado y la que está todavía en funciones. Bueno, pues no sé si están en entrega-recepción, que no tiene ningún chiste. No le veo realmente razón a esto, y creo que lo que ha mostrado, a diferencia tal vez de lo que esperaba, como de dar tranquilidad, lo que ha mostrado es una presencia muy fuerte del presidente saliente, que pues le puso a la secretaria de Gobernación. Dirán que no, que ella conocía a Rosa Isela. No, ella es una persona de López Obrador. El secretario de Hacienda también es una herencia de López Obrador. Yo la única persona que me parece un nombramiento muy interesante es el de la señora Luz Helena González en Energía, porque ella sí es una persona de Claudia Sheinbaum, fue su mano derecha en finanzas y administración en la Ciudad de México, y Energía, sigo pensando, es el punto clave para el futuro. Tanto liberar las finanzas públicas deshaciéndonos de Pemex, como liberar la capacidad de producción de energía eléctrica para que pueda haber inversión, pasan por ahí. Entonces, que la haya nombrado ahí me da pues mucha esperanza, pero pues todos los demás nombramientos a mí no me convencen tanto, ¿no? No, bueno, Juan Ramón de la Fuente ciertamente tiene mucho más presencia, conocimiento y experiencia que lo que veníamos arrastrando desde hace un buen rato. Salud, ¿no? Y Chertorivsky en salud. Sí, No, en el margen, si tú lo Kersenovich. comparas los dos, Kersenovich, síguele. eso es lo que yo digo, Kersenovich. Pero si tú comparas, aunque sea marginalmente, sí hay una mucho mejor formación, mucho mejor y mayor experiencia del gabinete de Claudia Sheinbaum. Yo te diría, a ciencia cierta, inclusive, si consideras a Almudena García como parte del gabinete, que formalmente no lo es, pero sí lo es, tienes inclusive un vínculo mucho más importante con el sector empresarial. Habrá que ver, la verdad es que uno no puede meter la mano al fuego de cómo se va a comportar este gabinete frente al anterior. Noto una suerte de esperanza generalizada entre los empresarios de decir, este gabinete está mucho mejor, vamos a ver. La verdad es que no está muchísimo mejor en términos generales. Sí está, digamos, con una noción un poquito diferente de hacer mejor las cosas en puntos clave, como dice Macario, en energía. A mí me falta todavía ver qué va a pasar específicamente, más allá de los nombres de quién pueda dirigir o no Pemex y CFE, qué van a hacer con esas 2 empresas, porque sin duda alguna son fundamentales para el desarrollo del país y pasan a ser parte de un gabinete importantísimo. Ahora, sobre Kersenovich, aquí hay una cosa bien importante. El presidente ya lo rodeó.
Ya nombró al director general del IMSS, El IMSS. Zoé Robledo se queda, ya nombró al de COFEPRIS, se queda el señor Starch, y también ya nombró al subsecretario de Salud. O sea que pues, el pobre señor Kersenovich va a llegar a sentarse en una sillita, man. A ver, no. Esa es la parte que me preocupa. A lo mejor no es así, a lo mejor de veras la señora Sheinbaum logra imponerse y controla. Pero todas las señales hasta el día de hoy no alcanzan a convencer. A ver, hermano. lo que yo creo que en estos espacios donde se están designando desde atrás quién es o quién no es, tiene que haber, por supuesto, una afinidad con aquel que está al frente. O sea, si tú te dejaron tres, que te los pusieron ahí y no te están funcionando en términos de eficiencia o en términos de lealtad, porque las dos cosas pues no se pueden desechar como se manejaba en algún momento, entonces vas a tener que quitarlos. O sea, hoy todavía el presidente López Obrador tiene la capacidad de influir. 1 de octubre, yo no sé si alguien como David Kersenovich va a llegar y le va a decir, no, bueno, pues aquí estás porque te pusieron y pues, te vas a quedar. Yo sí creo que figuras de ese calibre, de ese nivel, pues entienden el juego político hasta determinado momento y en el otro, pues te mueves o no. A ver, ejemplos los tuvimos con... ¿En el pasado? Con Muchísimos. en el pasado. Y la figura, por ejemplo, de Carlos Ursúa, en paz descanse, alguien que llegó y que decía, no, lo tienen amarrado. Y a sí, los lo 6 tenían meses amarrado, se tuvo que ir. fue. Ok, creo que en este caso estamos ante otro modelo diferente y que tenemos que ver qué decide la próxima presidenta a partir de octubre. Sí, eso me queda clarísimo. Y ejemplos, digo, de dúos, de parejas, entrante y saliente como presidentes, yo creo que de la época moderna de México, el dúo que podría ser el presidente saliente más poderoso, Carlos Salinas, y el presidente entrante más débil, Ernesto Zedillo, el día de la toma de posesión, adiós Nicanor, y se acabó. El que se sienta en la silla manda. Y le costó al hermano y le costó a todo y se lo tuvo que ir a Cuba y a Irlanda y a donde fuera. El presidente entrante es el que tiene el poder. Y hoy tenemos una cosa tal vez diferente, importante, que es la revocación de mandato. Ahí sí. Y esa es una amenaza bastante clara. Y vete tú a saber cuántas firmas necesites, de veras, no de las de a mano alzada, para que eso se lleve a cabo. Y qué pueda hacer la presidenta sentada en la silla para que eso no suceda. Durante 16 años que llevamos en este programa, siempre me han acusado a mí de optimista. Y vean ahora cómo están. Están hablando de puras creencias. A ver, cuando el señor Zedillo se hizo presidente existía el PRI. Y no solo existía, era una institución, la institución de México. Hoy eso no existe. El que tiene todo el poder en las manos es López Obrador hasta el día de hoy. El 1 de octubre la señora obtiene su silla y con la silla, pues a lo mejor un tapete, no sé, alguna otra cosita que le pongan junto, pero no va a tener poder. Quienes le responden al presidente López Obrador hoy, y lo van a seguir haciendo, son los senadores, los diputados, los gobernadores y probablemente también Defensa y Marina, eso todavía no lo sabemos, está por verse. Entonces, pues, no está nada sencillo para ella. Segunda cosa importante aquí, tú decías, si me ponen un subsecretario que no me gusta y no es leal, lo cambio. Ojo, todos los gobiernos del PRI tuvieron siempre subsecretarios nombrados directamente por el presidente para tener bajo control al secretario, que era nombrado para equilibrar a los grupos en el poder. De manera pues que no sería nada extraño que esto continuara así y que no haya fuerza para quitarlos. No estoy diciendo que sea el caso específico del señor Kersenovich, pero así es como ha funcionado. Entonces yo haría un llamado a la cordura y al realismo para que no se imaginen cosas, porque no tenemos evidencia hasta el día de hoy, ¿no? Así es. Dice que los optimistas son pesimistas con falta de información, pero bueno, pues esa es una de las... de las tendencias existentes en este momento. Yo creo que precisamente porque no hay una experiencia anterior, yo creo que desde tiempos de Calles, ¿no? Por eso. De un traslado del poder con alguien que intenta o pretende seguir estando políticamente vivo, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero yo sí coincido con Ernesto en el sentido de que pues yo no veo a una Claudia Sheinbaum dispuesta necesariamente a
pues jugar el papel ni de Pascual Ortiz Rubio, No. ni de Emilio Portes Gil, ninguno de ellos, ni Abelardo De Rodríguez. sometimiento, porque además, pues digo, tiene la característica de que va a ser la primera presidenta de México y tiene una carga y una connotación muy especial eso en este país. Ok, entremos que cada quien tiene una visión. El punto de Macario es muy válido. No sabemos cómo va a responder. No, hasta ahora no lo sabemos, pero sí nos queda claro que el intento, o sea, la negociación con respecto al gabinete ha sido una negociación difícil. Sí. O sea, no es que Claudia Rasposísima. ha dicho, bueno, pues ya me pusieron estos y No yo ha no le podido puedo nombrar a todos con claridad, digamos. Exactamente, así, ¿no? Sí, exactamente. sí. Entonces, ahí es la parte en donde se está intentando dar señales de que pues sí es la cuarta transformación y el segundo piso y lo que tú quieras, Pero es el piso. pero es mi piso. Exacto, Exactamente. sí. ¿no? Hay un elemento adicional que es este equipo de transición que en condiciones normales y durante las últimas 3 transiciones funcionaba relativamente bien. Se nombraba un equipo que empezaba a entablar, se le asignaba presupuesto, no sé si tengan presupuesto o no, yo creo que no, pero no va a estar sencillito a la hora que quieras revisar los números, porque de eso se trata un equipo de transición, de ver efectivamente en qué estado te dejan cada una de las secretarías de Estado, con cuánto equipamiento, con qué proyectos, hacia dónde va, porque si vas a construir un segundo piso tiene que ser sobre de algo. Si no te dejan absolutamente nada en muchas secretarías, vas a tener un problema. Y si lo único que queda son los programas sociales y las grandes obras de infraestructura, híjole, yo me imagino que eso es poco relativo a todo lo que implica una administración pública verdaderamente compleja. No fueron fáciles las transiciones anteriormente, pero sí tenían una dotación de recursos, de equipamiento y de espacios físicos para poder hacer esa transición, para que todo estuviera perfectamente claro. No sé, porque hasta ahorita no se ha hecho transparente cómo va a ser esto, cuánta gente va a tener Juan Ramón de la Fuente, que supuestamente es el encargado de la transición, dónde y cómo lo va a hacer hacia adelante. O ya cada quien jala para su lado, cada quien establece, como ya están nombrados los secretarios, si van a hacer un tete-a-tete, sentaditos en una mesa y dices, aquí está lo tuyo y vámonos para adelante. Ahorita que mencionaste el caso de Calles, que sería un ejemplo que sí funciona, en donde Calles tenía todo el poder en las manos, los primeros 3 presidentes pues no pudieron hacer nada y se fueron. El que pudo fue Cárdenas. ¿Cómo le hizo Cárdenas para quitarse de encima a Calles? Bueno, pues Cárdenas lo que hace es aprovechar la movilización obrera, primero, que yo creo que él favoreció a Transmano, pero no hay ningún papel que lo pruebe hasta el día de hoy. Aprovecha esa movilización obrera, aprovecha su posición en el ejército, en donde sí era muy importante, corre a todo el gabinete y va gobernador por gobernador, les envía a un mayor y un capitán del ejército con pistola desenfundada en la frente diciendo, el presidente pregunta si puede confiar en usted. Y pues los gobernadores obviamente dijeron, pero claro que puede confiar. Se fue la mitad de los gobernadores de cualquier manera. Ese es el camino, ¿no? Entonces, no es una cosa así simple. Por eso los nombramientos de defensa y marina son tan importantes, porque sigue una disputa muy grande hasta donde yo sé. Ya ven que de la defensa nunca sabe uno nada bien. Pero dicen que el presidente López Obrador quisiera que se quede el subsecretario actual como el encargado. Mientras que dicen también que del lado del equipo de Claudia Sheinbaum están buscando opciones. Hay alguna persona que mencionan más que otras, pero mejor ni lo digo porque no lo sé. Pero ahí es donde creo que va a estar la clave, en eso y en el Congreso. En qué tanta posibilidad tiene Sheinbaum de lograr un apoyo de los líderes del Congreso, de distintos, con ella directamente y no con el señor López Obrador. Pues estamos hablando de Adán Augusto, estamos hablando de Monreal, algunas otras figuras ahí. No sé cuál sea su relación con ellos. No está. Y nos falta una, que es el jefe de la oficina, puesto que pues ya se había olvidado en este sexenio y que tuvo un conflicto a la mitad del sexenio con AMLO y que lo rescata Claudia como una señal, yo lo veo así, igual me estoy equivocando, de decir, pues este también va a tener un papel tan importante. A lo mejor tú tienes a la secretaria de Gobernación, pero el que va a controlar el gabinete, cuando yo no esté o cuando yo no quiera, es este. Yo sigo pensando Lázaro que Cárdenas. pues ahora sí que reproducir el modelo de Calles en este momento con ese mecanismo está un poco fuera de posibilidad, pero lo que sí es cierto finalmente es que se trata
de una lucha por el poder. Y eso, más allá de que tienen que manifestarse públicamente y decir que no hay nada, se trata de finalmente dos mandos. Creo que eso es claro. Y donde el poder militar, y eso sí es un denominador común, el poder militar, dado el papel que se le ha dado en este sexenio, termina por convertirse en un instrumento real. No solamente es que está ligado, que está supeditado al presidente, se trata hoy ya de un poder político, económico, militar, que hay que tomar en cuenta para pues entender la disputa por esta secretaría como tal, ¿no? Bueno, pues ahí está, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. Expectativas de orden económico en nuestro país para este segundo semestre del año, en donde pues probablemente vamos a ver movimientos todavía más difíciles de manejar en medio de la transición, en medio de la elección norteamericana o la campaña electoral norteamericana y por supuesto el relevo del que pues ya les platicamos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El panorama de la economía nacional no es bueno para lo que resta del año. El Fondo Monetario Internacional recortó nuevamente su perspectiva de crecimiento de la economía de México a 2.2% desde el 2.4% proyectado en abril. Prevé que la desaceleración económica continúe en 2025 y bueno, pues ahí la economía estaría rondando creciendo entre 1.5 y 1.4%, números que ya pues son bastante preocupantes. El organismo estima que el impacto será por la moderación de la demanda debido a que la inflación no cede. Ernesto, ahí está el problema. Me queda muy claro que estamos hablando fundamentalmente de un segundo semestre, ya lo hemos platicado en programas anteriores, un segundo semestre que pues va a ser o ya es pues complicado por la parálisis económica o por la desaceleración, llamémosle así, la caída económica. Hoy en los Estados Unidos todavía siguen hablando de que si el aterrizaje es suavecito o si en una de esas te caes en una recesión de unos 3 meses por lo menos, y que 3 trimestres. 3 trimestres, perdóname, 3 trimestres, sí, en donde pues estarías prácticamente metiendo a toda la zona de Norteamérica en una situación en donde la economía mexicana, por más que le haga, independientemente de las debilidades que tiene, no podría superar esta tendencia. Está complicado el panorama para el país en su conjunto, para la macroeconomía, pero también para cada uno de los sectores de actividad y para las propias empresas. Yo te diría, hay que tejer fino en este segundo semestre del año. Se juntó ahora sí que, como dicen, la gimnasia con el atole. La mayor parte del gasto público mexicano se concentró en el primer semestre, ya no hay mucha feria para el segundo, por no decir no hay prácticamente dinero. Se adelantaron una muy buena parte de lo que son subsidios y aportaciones. Esa es una merma para el poder adquisitivo de las personas que reciben este tipo de ayudas. Se están cayendo en dólares las remesas y eso es otra merma adicional importante que te afecta al consumo. Y el tercer elemento, en la economía formal, una muy buena parte de las empresas ya no pueden seguir aguantando el ritmo de crecimientos salariales y están bajándole a la cantidad de personas que contratan. Se te cae el empleo, se te caen las remesas, se te cae evidentemente los subsidios y ayudas del gobierno. Lo único que te queda es el salario, que puede estar a todo dar, pero si no te emplean, pues puede quedarse allá arriba el salario. Y sí está teniendo un impacto sobre la variable más importante que explica el crecimiento de la economía mexicana en los últimos 3 años, que es el consumo privado. Los datos de junio fueron horrendos para el consumo privado. Y si vemos ventas ANTAD y vemos una serie de factores adicionales, la verdad es que los consumidores están escépticos de ver qué va a pasar con tasas de interés, de qué va a pasar hacia adelante y resienten en el bolsillo una muy buena parte de esto. La otra parte, pues sí tiene que ver con la desaceleración estadounidense, las exportaciones. Aunque México gana terreno en la participación en Estados Unidos, no es por exportar más. El problema es que exporta más, sí, pero que China y que Canadá, y por eso estamos ganando terreno. Sí se está notando la desaceleración de Estados Unidos, y fíjate, si a nosotros nos bajaron a una dinámica de crecimiento, a Estados Unidos le bajan 1 punto porcentual entero en su proyección de crecimiento.
está proyectado a crecer 2.7, perdón, este 2024, a 1.9 el año que entra. Sí está complicado el panorama, pues, en términos de desaceleración, no está caótico, nadie está pronosticando todavía, como dijiste al principio, una recesión, pero en una de esas, si es que la desaceleración se convierte en algo fuerte, y de ahí la variable clave serán las tasas de interés y que va a ser la Reserva Federal. Aquí en el caso de México, como bien dijo Ernesto ahorita, el consumo fue la variable que impulsó la economía durante pues, la segunda mitad del sexenio. La primera pues, no se pudo hacer nada. En la segunda mitad es el consumo el que creció, y creció por una gran burbuja de ingresos que tenía tres fuentes: el dinero que repartía el gobierno, esta ventaja de crecimiento en empleo y salario que se pudo lograr durante un tiempo, y finalmente las remesas. De estas tres, para la segunda parte del año, pues nada más existen las becas y las pensiones, porque efectivamente el empleo empezó a caer en mayo y en junio. El salario no ha caído, pero pues si está cayendo el empleo, la masa salarial no puede crecer igual que antes. Y las remesas, aun cuando en dólares la caída es marginal, digamos que deja de crecer, ¿no? Para ponerlo menos mejor. 3%, sí. Entonces, es fuerte. de eso, de las remesas depende fundamentalmente el que México no tenga una crisis como la que tuvo en 95. Porque hoy el déficit en cuenta corriente, quitando las remesas, es similar al que tuvimos en aquella época. Entonces las remesas no solo ayudan a consumir. Las remesas en ese entonces... eran una microcosita. Una micro. Sí, o sea, sí, no pintaban. No como es el caso actual. No como es el caso actual, Sí. que ese es un fenómeno también interesante para entender pues lo que pasaba. Estabas al principio del TEMES, del Tratado de Libre Comercio, Apenas o sea, empezamos. apenas estabas Sí, arrancando sí. y no en la situación en la que estás ahora. Ahora, de hecho, acuérdate, en esa época para mandar dinero era un problemón, Sí. porque no había ni siquiera las tarjetitas. Es a partir del Tratado de Libre Comercio que entra, entre otras, Western Union, que fue la que fue más importante al principio. Entonces sí, era otro mundo, complicado, ¿no? sin duda alguna. Ahora, el tema con respecto al tipo de cambio, que pues sí tenemos el sistema de flotación, esto es lo que finalmente ha mantenido, digamos, al peso mexicano, incluso niveles de valoración que muchos consideran está sobredimensionado, sobrevalorado. Pero por otro lado, lo que tienes es también un escenario en donde la salida de capitales, digamos, de capitales de riesgo, ha aumentado en los últimos meses. Poquito. Tienes... comparado con lo que hay. Con lo que hay, sí, pero sí le ha pegado. Sí le ha pegado. Sin embargo, como dices, tú estás jugando a un esquema en donde tus salidas y tus entradas no están, digamos, consolidadas hacia adelante. Y en una de esas, pues te puedes meter a un problema serio si no metes, digamos, el freno adecuado, por un lado al gasto y por otro lado a pues una variable que no puedes tú controlar, que es la cantidad de dinero que puedan mandar desde allá para acá. Y creo que eso es importante, ¿no? Es muy importante, no hay ninguna duda. Hay que verlo un poquito en perspectiva, Ezra. Dos hitos relativamente recientes. La primera vez que Trump fue presidente, cuando lo nombran y dicen, él va a ser el presidente, ese día empezó a salir lana de este país. ¿Cuánta lana de estadounidenses había depositada en México? Cerca de 160 mil millones de dólares. A lo largo de todo el cuatrienio de Trump, el primero, no sé si vaya a haber segundo, pero ya veremos, más una muy buena parte de esta administración de AMLO, se salieron aproximadamente 70 mil millones de dólares del país. Hoy tenemos depósitos por cerca de 90 mil millones de dólares de estadounidenses en México. Se han recuperado. La verdad es que el diferencial de tasas de interés ha hecho que vuelvan a entrar 10, 12 mil. Y de la elección para acá se han ido 3 mil millones de dólares. La verdad es que los extranjeros, mientras vean un ambiente macroeconómico estable, porque no se enteran mucho ni estudian mucho de qué es lo que está pasando en México, vean un diferencial de tasas de interés, allá les pagan 4,5, 5, contra 11,5 aquí, dicen, no, pues me voy para allá, también es Norteamérica, y total, eso pues ha venido pasando los últimos 12 años, sin que se haya macro devaluado el peso. No pasa nada, órale, le entran, y esto puede seguir durante un buen rato.
¿Quiere decir que está ganada la partida? No, la verdad es que sí hay factores de riesgo muy importantes que te pueden desequilibrar de la noche a la mañana. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser Pemex. En el momento en que te diga, ya no tengo para pagar la deuda externa, va a tener que salir el gobierno federal otra vez a pagar la deuda de Pemex, y el acumulado es lo que sí pone nervioso a los mercados. Yo construí un índice de riesgo para el caso del peso mexicano, comparándolo con el movimiento del dólar contra todas las monedas. Se construye un índice, se llama así, índice dólar, que tiene todo eso. Entonces hice esta comparación y lo que veía yo es que en el transcurso de este sexenio, conforme pues, las cosas se veían bien, lo que acaba de explicar ahorita Ernesto, pues fue bajando ese riesgo hasta un nivel equivalente al que hubo antes de la llegada de Trump, es decir, 2014-2015. De 2015 a 2021, 22, el riesgo fue mucho mayor en México, primero por Trump, luego por Andrés Manuel, luego por la pandemia, pero bajó. Y llegaste, perdón, nada más, Macario, llegaste a un nivel de cotización de hasta 25 pesos por dólar. Muy momentáneo, momentáneamente, ¿no? Durante bueno, la pandemia llegaste a 24 y cacho. Y luego comenzaste a bajar. Con Trump llegaste a 22 y cacho, pero comparando con cómo se mueve el dólar para ver cuál es el efecto realmente de México, no el efecto global. Entonces, te digo, llegamos al nivel que teníamos en 2014, 2015, ahí estábamos bien, hasta la elección. Al día siguiente de la elección, cuando el señor López Obrador sale con que voy a hacer mi reforma judicial, se vuelve a subir el riesgo. Y estamos ahorita entre 6 y 7 puntos porcentuales arriba del nivel que teníamos. 6 o 7 puntos porcentuales significa un peso. Por eso nos movimos de estar alrededor de 16.50 a estar ahora alrededor de 17.80. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues en principio entramos con un nivel de riesgo más elevado. Si nosotros aquí hacemos cosas raras y la gente se preocupa, pues entonces va a haber un ajuste mayor. No es solo cuánto dinero hay de extranjeros en México. Acuérdense que el valor del peso se define en los mercados internacionales en cantidades inmensas de dinero y ese movimiento es de muy corto plazo. Entonces depende mucho de las tasas de interés, pero ese dinero nunca aparece en México, ¿eh? Es un movimiento que ocurre afuera. Sí, nada más que el problema que tienes es que si se da una situación como la que dice Ernesto de flujo o de que no pudo pagar Pemex o de que, exactamente, que sí se van a... entonces esos mercados funcionan y de un día a otro te revientan. Bueno, tienes un banco tecla F7 y pum, sacan mucha lana. Tienes un Banco de México que tiene recursos, que no está como 95 y que no te llevaría a una crisis tan y brutal. Una comisión de cambios también. Exactamente, pero lo que queda claro es que el tema de crecimiento económico basado sí se merma. Eso sí se merma, se vuelve otra vez cada vez más complicado poder atraer distintos capitales. Dámonos una pausa y de regreso platicamos con usted sobre pues, las dos elecciones, la que fue México y la que se dará en los Estados Unidos el próximo mes de noviembre. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues como resultado de la elección en nuestro país, los partidos políticos se mueven y Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico Nacional, propone precisamente la creación de un nuevo partido político. Su objetivo es representar a quienes no se sientan, dice, identificados con los partidos actuales y pues de esa manera ya pues de alguna forma poder participar en las elecciones del 27 y del 30, que serían pues digamos su fecha de inicio de actividades. En un plazo de 5 meses pretende realizar, ya ve usted que las consultas nacionales se hacen cada ratito, pues quiere recorrer 300 distritos electorales de los 32 estados del país, quiere, dijo, ofrecer alternativas frescas y diferentes, pues otra vez yo diría empezar de cero, de algo que comenzó como una marea rosa, como un movimiento ciudadano. Hay gente que dice, no, que debe de continuar el Frente Cívico como un movimiento ciudadano, pero pues si hoy estamos viviendo, como ya lo platicamos en algún momento, una crisis real de las propias instituciones políticas, de los partidos como tal, pues la posibilidad de que haya algo diferente a PRI y PAN, que digamos que es lo que sobresale más allá de los otros, pues aparece como este tipo de apuesta.
en una de esas termina también convertido en otro satélite o en otra estructura chiquita. Y yo espero que no sea un negocio. Ya ves que ahora pues, el Verde, el del Trabajo, ya está el PRI, ya están, y el PAN pues, ahí está en transición también bajo este nuevo modelo de Morena y aliados, convirtiéndose en partidos. Movimiento Ciudadano, te faltó. Movimiento Ciudadano se me olvidaba, pero este ya viene siendo, digamos, un negocio consolidado. Entonces, a diferencia de los otros. No, es igual que el Verde o el PT, son negocios de un líder político. En el caso del Movimiento Ciudadano es Dante Delgado. Movimiento Ciudadano ha estado tratando de moverse, a proyectar una imagen de un partido más moderno, no exactamente de izquierda, pero sí un partido, digamos, como era Ciudadanos en España, esa era un poco su intención. Entonces, aquí en México los partidos de izquierda pues ya no existen, el PRD dejó de existir, el PRI, que digamos en algún momento tuvo una orientación de izquierda, pues ya va a ser un negocio familiar, entonces tampoco existe. Y el único momento en el que puedes tú construir un partido político es en el año siguiente a la elección. Entonces esto es lo que me imagino le hace pensar a Guadalupe Acosta que hay que hacerlo ahorita, porque si no, no te da tiempo. Originalmente, yo recuerdo, querían pues ir preguntando en distintas partes del país qué tipo de organización política se quería hacer. Pero si te pones a preguntar y no fundas el partido, para cuando obtienes la respuesta ya no puedes. Entonces, por eso también están moviéndose en esta trayectoria. A mí me invitó Guadalupe a participar para el comité que va a estar tratando de identificar cuáles son las cosas que quieren los mexicanos, si quieren un partido socialdemócrata o no, o de qué tipo sería, o cómo construir al interior, para que no pase lo que tú decías, que al ratito los dirigentes son los que se llevan todo. Pues cómo hacer para evitar eso, qué tipo de reglas. Entonces, pues eso es lo que está tratando de hacer. El Frente Cívico Nacional no es la Marea Rosa. Marea Rosa se le llamaba a un montón de organizaciones que participaron ahí. Por ejemplo, estaba la del señor Claudio X González, al que odia López Obrador. Ese es un grupo distinto, no es este. No es esto. Estaban los Xochilovers, ¿no? Que era un grupo muy cercano a Xochitl Gálvez, no es tampoco este. Entonces, pues este es un grupo en particular. Vamos a ver qué se logra construir. La experiencia que se ha tenido con partidos políticos nuevos, no en el caso de México, sino en Europa, es que pueden crecer muy rápidamente. Ha habido sorpresas importantísimas en España, en Francia, en diferentes elecciones que se han dado en el transcurso de los últimos años, y pues responde un poco también a este mismo desencanto que tiene la gente en prácticamente todos los países del mundo de cómo operan y cómo no operan y cómo no funcionan los partidos políticos para representar sus propios intereses. A mí me extrañaría que hubiera una respuesta específica a, pues, ¿qué tal que la gente te dice mayoritariamente, pues queremos ser un partido de ultraderecha, como el de Le Pen? ¿Van a ser un partido de ultraderecha? No puedes o a la Milei, ¿qué tal si un partido así de... O sea, yo no le veo mucho sentido. O sea, te perfilas como un partido de centro izquierda y eso es lo que pones sobre la mesa y a ver cuántos se afilian. O, porque si le empiezas a preguntar a todo el mundo, sí te puedes llevar unas sorpresas. ¿Cómo está este país? 10% te va a decir, yo quiero este país de ultraderecha, yo quiero el otro 10%, prácticamente un partido comunista. Y ahí en medio una mezcolanza de todo, de chile, de dulce y de manteca. Si no operas sobre la base de decir, esta es mi propuesta y quién le quiere entrar, va a ser realmente complicado. A ver, los escenarios de ese crecimiento rápido se dan cuando precisamente las estructuras políticas pues, brincaron y estallaron, ¿no? Es cuando en Francia los gaullistas, los de Gaulle y los partidos comunistas y los socialistas, ¡bum!, se deshacen y entonces pierden, digamos, lo que sería la representación mayoritaria y de repente te aparece Macron con En Marcha y de un momento a otro se vuelven una alternativa. Ya no te digo el caso italiano, en donde pues ahí sí cada ratito surge uno y desaparece y como otro. Los presidentes de Perú, uno tras otro. Pero en el caso mexicano creo que podríamos estar pensando en el inicio de un proceso similar, básicamente porque ni PAN ni PRI, y ya sin PRD, o sea, el PRI como algo que, pues si no hace algo así diferente a lo que está haciendo hasta ahora, en la elección dentro de 3 años podría estar prácticamente fuera. Y entonces
sí tendrás el espacio político para plantear una nueva alternativa, pero es lo que tú dices, Ernesto. A ver, ¿alternativa hacia qué? Cuando además tienes, vamos a ver qué pasa en 3 años, una estructura de partido político hegemónico, digámoslo así, con fuerza y capacidad, si logra mantenerse, si logra consolidarse, para competir en situaciones que pues podrían ser muy desfavorables para un partido político nuevo, ¿no? Sí, los partidos que estábamos acostumbrados, los partidos del periodo democrático de México, PRI, PAN, PRD, en 1997 sumaban el 90% de los votos y eso prácticamente se mantuvo por un tiempo. En esta última elección entre los tres no llegan al 25%, entonces prácticamente han desaparecido. Lo único que hay ahorita pues es Morena, que es grandototote, pero Morena tiene el problema de que depende de una sola persona. La única razón por la que están juntos es por su líder, López Obrador, que los ha convocado. De manera que, pues en principio uno pensaría, no va a ser fácil que esa organización política sobreviva a la vida física de López Obrador. No es nada sencillo. Por lo tanto, va a haber un hueco político en el futuro. ¿Qué haces con ese hueco? Pues no lo sé, pero una posibilidad es ir construyendo opciones. Puede ser que esta opción funcione, puede ser que no, pero si no hay ninguna, entonces sí vas a tener un caos inmanejable. Entonces esta es un poco la idea. Con respecto a lo que decía Ernesto acerca de tienes que tener un planteamiento y entonces que se te acerquen, yo estoy de acuerdo, pero para entender cuál debe ser el planteamiento, pues no es que me pregunten a mí qué tipo de partido político debería ser, sino que le preguntes a una cantidad importante de mexicanos para que tengas una idea de qué es lo que el mercado necesita. Ahora, de ahí no se concluye que vas a ser el partido político que quieren algunos extremistas, ¿no? Sí los hay. Hubo, por ejemplo, mucha gente alrededor de este señor de Frena, ¿se acuerdan? De Gilberto Lozano, que luego se movieron a apoyar a un actor de televisión que muy religioso, ese. Entonces ese tipo de personajes pues no son el mercado de Guadalupe Acosta, ¿no? Me queda claro. Ni de los que están en el Frente Cívico, pero creo que escuchar a lo que opinan los mexicanos y de ahí hacer una oferta clara, pues sería buena idea. Sí, en principio sí, pero a ver, ¿quién es tu audiencia? ¿Son los jóvenes? Los jóvenes, tú platicas con diferentes jóvenes de diferentes partes de la República Mexicana en diferentes circunstancias, no saben qué partido político quieren, no les gustan los que están ahorita y todo el mundo te dice no, con esos no vamos, ni vamos a votar jamás por ellos, no choca. Pero cuando les planteas específicamente, dime entonces qué quieres, no te saben decir. Entonces sí va a ser un problema si es que quieren dirigirse a los jóvenes. Si quieren irse con ya los más maduritos, entre personas entre 30 a 50 años de edad, van a tener una opinión probablemente que te dé esto, lo que quiere Acosta Naranjo, algo de centro un poquito tirado a la izquierda. Y quién sabe qué te vayan a decir los adultos mayores, porque no van a decir, a mí, dame pues mi pensión y ya. Es que yo creo que el problema también está centrado en el hecho de que el país regresó, digamos, a este modelo de control político de único, ¿no? Los partidos políticos durante la época del prismo hegemónico, pues no existían o eran simplemente pues actores testimoniales. Y es lo que puede pasar en un momento determinado si esto se consolida. ¿Cómo se rompió esto? Con una disidencia interna. O sea, el PRI se revienta a partir de 86. De 86, ¿sí? Y donde Porfirio y Cuauhtémoc, etcétera, empiezan a armar que la corriente democrática, y ahí es donde esto se empieza habría que ver si esto se consolida como Morena, partido hegemónico, si es que existen esas posibilidades. De lo contrario, será otra vez empezar de cero. Pues sí, pero otra vez no tienes en este momento claridad sobre lo que va a ocurrir, y lo que sí tienes claro es si en este momento no organizas algo, cuando llegue el momento que se necesite no hay nada, no tienes cómo participar. Entonces creo que esto es importante. Y con respecto a los jóvenes, en todo el mundo los jóvenes tienen una visión muy dispersa y tienes una gran cantidad de jóvenes muy interesados en los derechos de los animales, otros preocupados en temas de género, ¿sí? Hay gente que se dedica al medio ambiente o a derechos humanos en general. Todas esas ideas son las que tienes que encontrar cómo convertirlas en algo
Sí. Esto no es nada sencillo y no lo ha logrado nadie en el mundo al día de hoy. No. Entonces, pues es una cosa en la que hay que pensar, pero otra vez, si no tienes una herramienta para competir, pues no tienes nada, mano. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted la elección en los Estados Unidos, la figura de Trump, sin duda alguna, como alguien que pues recupera espacios para los republicanos que los habían perdido en los últimos años y que hoy presenta una visión complicada para México, sin duda alguna. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En noviembre se realizará la elección presidencial en los Estados Unidos. La relación entre esa nación y nuestro país siempre ha sido incómoda por temas migratorios y de seguridad. Ahí está, ahora sí que la razón principal. El tema económico, por supuesto, está metido de lleno también en este debate. Lo cierto es que el nuevo gobierno de México debería estar planeando estrategias ante lo que hoy se considera pues, la muy probable llegada de Trump a la Casa Blanca. Habrá que revisar el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, en el 2026 y, bueno, pues continuar con la colaboración en otros temas como migración. Se pone difícil, Macario, se pone difícil esta situación, básicamente por el hecho de que, pues, un eventual triunfo de Trump, ya lo platicábamos la semana pasada, pero un eventual triunfo de Trump terminaría por generar otra vez esta idea de que la vuelta al modelo proteccionista es viable, de que lo principal radica en, para los Estados Unidos en regresar a la seguridad, donde esta está ligada al control total de la frontera mexicana, en donde el tema del narcotráfico tiene que tratarse de otra manera, incluso con la posibilidad de la intervención directa de los Estados Unidos en México, y estamos hablando fundamentalmente otra vez, estamos muy acostumbrados ya ahora al Back to the Future, bueno, más bien Back to the Past, del regreso al pasado, y volver a ver la película del 2016, nada más que ahora sí, Reloaded y en Technicolor. Sí, bueno, en realidad Donald Trump no es hoy el que fue en 2016, por obviamente razones suyas personales, pero también porque ya no va acompañado del Partido Republicano, sino que ya tiene controlado al Partido Republicano, que hoy es su movimiento. Ya no existe el Partido Republicano que conocíamos antes. Aquí en México hay la creencia de que con el Partido Republicano a México no le iba bien, pero no, cierto, al revés, nos iba mejor con ellos que con los demócratas. No es el caso ahora porque, insisto, este no es el Partido Republicano, es el movimiento de él, y ese es un movimiento pues muy concentrado en Estados Unidos, muy nacionalista y por razón obvia contrario a la globalización. Y no nos queda claro al día de hoy si la estrategia económica con la cual funcionarían ellos incluye o no a México. Es decir, evidentemente no incluye a China, no quieren nada con China, no quieren nada con Europa, se van a salir de la OTAN, van a abandonar a Ucrania. Si Taiwán quiere que lo ayuden, va a tener que pagar, porque si no, no van, eso está claro. Pero no sé si pueden sobrevivir sin México. Nosotros aportamos algunas cosas que ellos no pueden hacer, desde los aguacates y las berries y demás, hasta ciertas partes de los procesos manufactureros. Entonces, no sé si nos quieran desaparecer así simplemente, pero no van a poder. Entonces, no está tan fácil para ellos cumplir esto de cerrar la frontera y todo lo demás. Sí va a ocurrir que no van a permitir que China esté en México. Y ahí creo que el gobierno actual ha cometido el error de no cuidar bien eso. China empezó a presionar mucho, sí, se ha instalado el aquí, tema del acero y el aluminio. En el acero, el aluminio, los autos, las manufacturas ligeras, todos empezaron a meter, y creo que no actuamos a tiempo para detenerlos, y ahora eso puede convertirse en un problema con Estados Unidos. Esa es la parte que a mí más me preocupa, no tanto qué va a hacer el señor Trump, sino si nosotros estamos preparados para responder, y me da la impresión que no. Están pidiendo ciertamente ya desde hace un buen rato, desde la primera administración de Trump, se continuó durante la administración Biden, que el gobierno mexicano controle y sea eficiente en ese control contra tres fantasmas. Contra el crimen organizado y el trasiego de drogas. No es el gobierno mexicano,
o queremos creer que no es pero no controla al crimen organizado para que se dé este trasiego de drogas a Estados Unidos. La migración centroamericana y de muchísimos otros países que no controla y que se viene por la frontera sur, y China en general, que no controla por la vía de la entrada de mercancías, que vienen y cambian la etiqueta y vámonos otra vez a Estados Unidos, pero sin arancel. Si no podemos hacer frente a esas demandas que tiene Estados Unidos, sí se nos puede complicar el panorama, porque además tiene una capacidad muy especial para tenernos amenazados permanentemente con la espada de Damocles, Trump. Es decir, no me estás controlando la frontera sur, entonces te aplico 20% de tarifas generalizadas. No, espérate, vamos a controlar la frontera. No me estás controlando al crimen organizado, te voy a aplicar el 20%. Es permanentemente hasta que nos sentamos a negociar. Yo creo que sí vamos a tener un año muy complicado, 2025, en la relación con Estados Unidos, y 2026 va a estar más concentrado en la parte económica, no hay ninguna duda, en el TEMEC, pero 2025 va a estar concentrado en migración y desde luego en el combate al narcotráfico. Ya como una situación personal, haber metido a Vance como vicepresidente manda una señal muy clara de que no es su prioridad de política, es una cosa personal, como él dijo, y ahora, hasta donde tengan que llegar. El tema aquí es, si finalmente se da esto, hay que ponerlo como hipotético, el triunfo de Trump, podríamos ver otra vez historia repetida de lo que fue la relación López Obrador-Trump con Sheinbaum López Obrador. Son momentos diferentes, son por supuesto personas distintas. Secretarios de Estado diferentes. Por eso está Marcelo ahí. Por eso está Marcelo en Economía y por eso está Juan Ramón Lafuente también ahí. Estás hablando finalmente de lo que debería ser una especie de política de defensa, política de algo que en algún momento se dio, que fue el ser parte de la política norteamericana. O sea, de los grupos de poder, el lobbying, etcétera, de llevar ante el Congreso la propuesta mexicana, porque así funcionan en los Estados Unidos. Pero aquí con el juego de... Ya no somos. Ya no somos, porque yo creo que López Obrador abandonó por completo la relación. Casi no fue a Estados Unidos, nomás fue una vez a sentarse a la Casa Blanca. Perdimos todos estos grupos de lobbying que teníamos, pero también perdimos algo que es muy importante cuando negocias con Estados Unidos, y es tu posición contra el resto del mundo. Es decir, México, para poderse incorporar a la política interior de Estados Unidos, lo que hizo fue tener una mayor presencia en foros internacionales, de manera que teníamos como ir neutralizando cosas que nos pidieran que no queríamos hacer. Perdimos todo eso, perdimos todo. Es decir, López Obrador con los únicos con los que se lleva son con sus amigos latinoamericanos, que no son de los más presentables, pero perdimos el G20, perdimos la OCDE, ya no estamos ahí. Digo, seguimos siendo miembros, pero ya no tenemos presencia. Entonces sí, yo creo que eso sí nos pone en mala situación, ¿no? Complejo, no cabe la menor duda, pero no irresoluble. La verdad es que sí, perdimos todas esas cosas en el ámbito del gobierno mexicano. Pero hay sectores y empresas norteamericanas que no han perdido ese leverage y que les interesa muchísimo seguir trabajando con México porque sus fábricas están aquí, porque están integrados verticalmente en todos sus procesos productivos. Digo, no me quiero imaginar a la industria automotriz norteamericana diciéndole a Trump, sí, quita el Tratado de Libre Comercio. No, se les deshace el teatro. Y muchas otras empresas, incluyendo evidentemente la electrónica, la propia farmacéutica, la de fabricación de televisiones y componentes eléctricos, la de chips. No, estamos integrados en muchísimas cadenas productivas con Estados Unidos, de tal suerte que es en el interés de ellos preservar el Tratado de Libre Comercio. Habrá que ver en qué forma y bajo qué circunstancia. Eso también ellos están interesados en que el trabajo mexicano sea bien remunerado, tenga para que estemos, en las mismas circunstancias, integrándonos económicamente. Hay que decir que incluso en esta campaña presidencial de Trump y Vance, lo que plantean abiertamente de nuevo es el tema de los trabajos que se nos han ido de los Estados Unidos a México, lo que es otra vez el absurdo de regresar o intentar regresar a modelos en donde los norteamericanos produzcan todo. No quieren.
No quieren, No no vas a pueden, encontrarlos resulta muy trabajando. caro, imposible de manejar, Macario. Sí, ahora no pierdan de vista que también el señor Trump ya anunció que su primera medida va a ser bajar el impuesto a las empresas en Estados Unidos Sí. de 21 a 15%, con lo cual favorece el movimiento de empresas a ese país, complica la recaudación en México. Y muchas de las cosas que ahorita decías, Ernesto, pues las empresas no van a querer que lo rompa, pues sí, pero el TEMEC rompió mucho de lo que tenía NAFTA y las empresas tuvieron que adaptarse, es decir, sí van a enfrentar a Trump, pero no le van a ganar tan fácil, tampoco está tan sencillo. No, pero no va a desaparecer el cabildeo, el lobbying, lo van a seguir haciendo. Sí, sin duda alguna, nada más que el problema radica en que, pues, frente a las alternativas que se tienen, la verdad, para México, quién sabe qué pase en el Partido Demócrata, Complicado. pero pues Está fellito. está bastante complicado. Ernesto Cervera, Macario, que tiene muchas gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.